De la tribu política, les saluda como siempre Eric Chapa. Pues que digan la gente que lo humillaron, que diga la gente que son unos cobardes, que diga la gente que son unos dejados, que diga la gente lo que quiera, pero Andrés Manuel dijo: prefiero que me digan así a una masacre y una muerte de muchos compatriotas mexicanos. Que repito, eso es lo que ha estado tratando de evitar. Eso es lo que Andrés Manuel ha tratado de dar a entender, que la política del país ya no es la misma en cuestión de seguridad. Hoy en la mañanera presentó los índices de violencia de los últimos años. Comentó que nada más en los primeros 3 años del gobierno de Felipe Calderón murieron 161 militares y marinos. Solamente policías, soldados. Entonces habla precisamente de una guerra. Además de los datos adicionales de la cantidad de muertes, heridos, desaparecidos. Si se suman los desaparecidos y no encontrados y los heridos, ni siquiera alcanzan a igualar la cantidad de muertos por esta guerra ante los carteles que se dio, y que es la consecuencia precisamente de lo que ha venido llevándose a cabo, porque él se lo preguntaron y él mismo contestó. O sea, la inercia que tiene el país en cuanto a las víctimas, a la delincuencia, a las muertes, a las ejecuciones, aún ahorita, es la consecuencia del alza y del movimiento que esto traía, que pues obviamente no para más porque entra un nuevo gobierno. La secuencia que traía, la frecuencia, la escalada de violencia en el país, pues ha ido en aumento en los años conforme se había permitido la impunidad, el contubernio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy claro Andrés Manuel al presentar el día de hoy en la mañanera precisamente estos datos y hacer verle a la gente que la estrategia es, y como lo dije yo antes, él mismo lo dijo hoy, parecida a Gandhi, parecida a lo que hizo Mandela, parecida a lo que hizo Martin Luther King, y hizo un llamado a la oposición a que viera las cosas de esta forma, que no la viera como algo que es como esta estrategia de buscar y luchar por la paz o en paz para lograr los objetivos. Y él puso el ejemplo de su lucha, que en vez de agredir, en vez de tomar posesión y tapar y bloquear, no por lo que hizo cuando en el fraude electoral, tapar las avenidas o plantarse en las avenidas insurgentes y en el Monumento a la Revolución, pero nunca hicieron una cuestión como ahora quieren hacer los alcaldes, de tapar aeropuertos, de hacer todo un escándalo. Y precisamente habló de su estrategia de lucha de tantos años en paz, que es un pacifista y que luchó, y que por ejemplo hizo memoria en la marcha que hizo desde Villahermosa a la Ciudad de México, muchos kilómetros, caminando, parándose en los pueblos, durmiendo en la calle, comiendo donde fuera, o sea, haciendo ver que la lucha por la paz y por el cambio de conciencia y la lucha por los derechos es una lucha que desde todos los días. Y este llamado hizo precisamente a los presidentes municipales que se manifestaron el día de ayer, diciéndoles: hagan eso. O sea, ¿por qué la lucha es de un solo día y hacen todo un escándalo un solo día y ya se olvidan? Y ahora están amenazando con juntar 10,000 personas, que por cierto hay que ser muy claros que la mayoría de estos presidentes son del PRD y del PAN. Es una oposición. Eso que hicieron ayer de ir a tratar de entrar por la fuerza a Palacio Nacional, tratar de tumbar la puerta, demuestra precisamente una agresión, demuestra que ellos están agrediendo primero. La respuesta del gobierno, porque había unos andamios y que no se fueron a caer, y la gente que estaba ahí en la mesa de ayuda, por protección de ellos, se lanzó por ahí, al parecer, gas lacrimógeno en pequeñas cantidades para dispersar a estos manifestantes. Y eso indignó a los presidentes municipales y en cierta manera yo creo que vuelvo a lo mismo. O sea, muchas de las acciones de la policía, del ejército, aun cuando están direccionadas por Andrés Manuel, recuerden que tienen la libertad de hacerlo. Fue una decisión que se tomó en el momento por la gravedad de la situación, pensando que esta no fuera a pasar a mayores. Entonces, el llamado que hizo los presidentes, que sí, tienen la libertad de manifestarse, que él está como siempre dispuesto a escucharlos, que los invita a que se manifiesten todos los días a partir de las 5 de la mañana, que es para que se levanten temprano, y haciendo un poco de broma a que una lucha por una necesidad o por una acción requiere precisamente de hecho de demostrar con la lucha y a través de la lucha pacífica el entendimiento y el acercamiento. Además expresó que ahí en Palacio Nacional no era el lugar para ir a manifestar y a denunciar y a pedir por esta situación de 5,000 millones de pesos de fondo de Fortaseg,
y por ahí un fondo minero que Andrés Manuel también habló, y esto tiene lógica. El fondo minero es para los estados, los municipios que tienen minas, y lo dan a todos los municipios del país cuando no tienen minas. Pues es absurdo, es un impuesto que se puso hace 5 años y que llega al estado, y otra dificultad es que el estado luego no lo reparte a los municipios. Entonces el Fortaseg pues se quitó del Fortaseg hacia los municipios, pero se aumentó el gasto de seguridad para los municipios, para el armamento, para el equipamiento de los policías, precisamente parte de la estrategia de pacificación del país. Entonces, este presupuesto que el presidente dice, yo mando mi presupuesto, yo mando en este caso mi presupuesto anual, pero es la Cámara de Diputados la que le da o no el movimiento, y invitó a que estos presidentes vayan a la Cámara a platicar con los diputados y a negociar o renegociar estos, porque ese es el camino a seguir. Y estos 5,000 millones de pesos, pues si se requieren, pues que ellos presenten sus argumentos y que sea la Cámara de Diputados la instancia correcta la que le dé el sí o el no, pero no tienen por qué irse a manifestar de esa forma. Como dice él, yo los escucho y estoy puesto y abierto para hablar con ellos. Ellos son los que de alguna manera no quieren un acercamiento directo, quieren demostrar, intimidar y agreder, porque esa era la aplicación de como se hacía antes. Antes hacías una manifestación, hacías un golpeteo, hacías todo un argüende para buscar que entonces el presidente, gobernación, los diputados, espérate, ya no hagas tanto escándalo, negociemos y te doy tal y tal, o ten este dinero ya, porque a final de cuentas es dinero. Los municipios recaudan sus impuestos, los municipios tienen que hacer una mayor recaudación más eficiente. Los gobiernos del estado tienen que cumplir con los municipios para darles el recurso que ellos requieren también, porque el municipio recibe tanto del estado como de la federación recibe y manda al estado y también a los municipios, y tienen sus gastos corrientes del ramo 33, 23, 27, que con eso deben de ejercerlo. ¿Hay corrupción en los municipios? Claro que la hay. No conozco miles de presidentes que no hacen nada, no hacen ningún movimiento si no se les da dinero. Esto ya es un hecho, y no solo el diezmo, más. Entonces hay que tomar en cuenta que esto es parte del control y del orden que está buscando realizar. Que el gas lacrimógeno, bueno, pues ahí podríamos decir que sí puede ser algo que puede lastimar un poco, ¿no? Y tal vez puede estar dentro de una mala decisión que habría que platicar al respecto, porque en ese caso también, pues, ¿por qué no mandar gas lacrimógeno? En este caso los manifestantes estudiantes que lo hicieron la otra vez, que hicieron unos destrozos en la Ciudad de México, bueno, un poco diferente, porque este movimiento estaba muy definido en una puerta y en un lugar. El otro eran miles de estudiantes, y echarles de ala que luego solo echaría más gasolina al fuego, ¿no? Entonces habría que medir, no soy experto en seguridad, habría que analizarlo, pero al final de cuentas Andrés Manuel expresó hoy que que no es lo mismo, que él no es lo mismo, las elecciones que vienen el 21, él no va a cometer fraude ni en el 24, ya se aprobó por ahí la ley que no va a permitir precisamente que los funcionarios puedan trabajar en trabajos similares a lo que hacen, también ya se aprobó por ahí la revocación de mandato, que esto es muy importante, que demuestra que Andrés Manuel la voluntad, como dice, la tiene el pueblo, la decisión la tenemos nosotros como pueblo, nosotros decidimos quiénes son nuestros gobernantes, quién nos va a gobernar, el pueblo pone y el pueblo quita, como lo menciona. Sale, pues amigos de La Tribu, les dejo este análisis, les dejo este video, como siempre les mando un cordial saludo, nos vemos pronto en mi próximo video, que estén bien, hasta luego.